Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor Graham Greene dijo lo siguiente: pienso que la Navidad es una fiesta necesaria. Necesitamos un aniversario durante el cual podamos lamentar todas las imperfecciones de nuestras relaciones humanas. Es la fiesta del fracaso, triste pero consoladora. Llegamos al final del año. Un año que pasó como una ráfaga después del terrible y pasmoso año 2020 de la pandemia. Usted lo sabe. A pesar de que aún ronda el temido virus, las vacunas y la tendencia a la baja de los contagios, parece que nos permitirán reunirnos con nuestros seres queridos. La Navidad no es la celebración preferida de los escritores, y usted lo sabe, pero los festejos que emanaron del culto católico y que hoy más parecen parte de una fiebre de consumo y desfogue por el año que termina, han sido objeto de muchos textos literarios que marcaron la manera en que la celebramos. No importa si usted o yo somos creyentes o no. La Navidad parece tener un significado mucho más profundo que en efecto involucra actos de contrición y de reflexión por otro año que acaba, acompañados, claro está, de la convivencia de seres queridos y de fiesta. Hoy hablaremos de algunos autores, solo algunos, que han abordado esta celebración con sus letras. Nos unimos a la celebración de seguir con salud y de haber sorteado hasta ahora uno de los cataclismos más grandes e inesperados de la historia moderna. Cuídese y cuide a los suyos. Los que realizamos este programa, todos los que están de este lado y atrás de las cámaras, les deseamos una feliz Navidad. Gracias por permitirnos estar en sus casas un año más. Este programa solo es posible por ustedes. Como toda la semana, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El pavo de Navidad era una difícil emergencia. Tenerlo crudo en la mesa nos avisaba a la familia de una misión casi imposible. Primero rellenarlo, luego meterlo al horno 4 horas, inyectarlo como si fuera un ser humano enfermo y esperar con la paciencia del santo Job. No era cualquier cosa, se trataba de una pieza grande y cara. No se usaban las pavitas ahumadas que hoy en día adornan con modestia las mesas navideñas. Aquello era un pavo que hubiera inspirado un par de versos a Rubén Darío. El relleno del pavo era una obra de romanos. Mi madre y mis hermanas luchaban contra él a brazo partido. Lo abrían en dos sin romperlo para depositar en el lugar de sus entrañas una especie de carne molida con pasas y nueces. Aquello era dantesco. Era grande el pavo. Mi padre leía periódicos. Mi madre decía: vamos a llevarlo a la panadería. Por un poco de dinero en el horno del pan alcanzará la cocción antes de lo esperado. De lo contrario, nos vamos a comer a este animal en marzo. Como se decía en las películas mexicanas, cuánta razón tenía mi madre. A las 6 de la tarde del 24 de diciembre el pavo ingresaba al horno, todos en oración. A las 10 de la noche las preguntas se convertían en amenazas. Este año no cenaremos. Paciencia, decía mi mamá, falta mucho, mientras coman orejones. Recuerdo que meter el pavo al horno ponía a la casa de cabeza. Para mi mamá el horno de la estufa era una de las cosas más peligrosas de la vida. Todos fuera de la cocina, se iba a encender el horno, pecho a tierra. Mamá encendía aquella hornilla con una larga trenza del periódico Excelsior de aquellos años. Le daba vuelta a la perilla y acercaba el papel. ¡Suaj! El fuego aparecía. Todos habíamos sudado de miedo. Mi madre y mis hermanas se retiraban a sus habitaciones y se ponían tubos en la cabeza para luego realizar un tremendo crepé, castillos en lo alto. La mesa de Navidad horrible, copas, cubiertos, servilletas, nadie tomaba vino tinto en esa época, una sidra quizás, y whisky Robert Brown's. Usted no sabe de esta marca porque es muy joven. Apaga bien el horno o se sale el gas y volamos todos en pedazos, decía mi mamá. ¿Por qué mi madre tenía miedo? No sé, pero a las 11 el pavo salía del horno y toda la familia se unía en una duda colectiva y unánime. ¿No estará crudo? Mi padre seguía leyendo los periódicos.
En diciembre de 1993, Paul Auster fue invitado por un editor del New York Times a escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Auster tuvo el impulso de negarse a escribir el texto, pero finalmente fue persuadido. El escritor de La invención de la soledad, de Leviatán y El palacio de la luna pasó los siguientes días desesperado, intentando encontrar en los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu de las fiestas decembrinas algo de inspiración para escribir el breve relato que le habían solicitado. En su cabeza las palabras cuento de Navidad evocaban solamente espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Para mí también, por cierto. Las historias de Navidad, pensaba Auster, no eran otra cosa que cuentos de hadas para adultos. 3 días de no conseguir escribir una sola línea. Auster salió a dar un paseo esperando despejarse. Durante su caminata aprovechó para pasar al estanco donde solía comprar tabaco. Allí se encontró con Oggy Wren, el hombre que trabajaba en el mostrador y que meses antes había entablado una atípica amistad con el escritor. Después de mostrarle su colección personal de fotografías, Auster le contó a Green de su apuro y este le dijo que tenía la mejor historia de Navidad, pero que solo podría contársela si lo invitaba a comer. Green y Auster fueron al restaurante Jackie's y tras pedirle el almuerzo, Green comenzó su relato. En el verano de 1962, un joven intentó robar algunos libros de la tienda donde Oggy trabajaba. Al ser descubierto, el muchacho salió corriendo dejando detrás su cartera. Dentro había solo una identificación que llevaba el nombre de Robert Goodwin. Meses después, en la víspera de Navidad, Oggy, y no tenía ningún plan para la cena, tuvo una idea disparatada. Al salir del trabajo se dirigió a la dirección de Robert Goodwin para devolverle su billetera. Allí se encontró con una anciana llamada Ethel que rondaba los 90 años. La mujer le invitó a pasar, pensando que se trataba de su propio nieto, Robert. Oggy y la mujer cenaron un pollo precocinado, tomaron unas cuantas copas de vino y pasaron una velada agradable. Cuando Ethel se encontraba ya dormida en un sofá, Oggy pasó al baño. Allí se encontró con unas cámaras fotográficas de 35 milímetros. La tentación lo venció. Oggy tomó una de las cámaras, la guardó en su abrigo, lavó los platos sucios y salió del departamento. Meses después, dispuesto a devolver la cámara, Oggy volvió a tocar la puerta de Ethel. La anciana ya no vivía ahí. Oggy pensó que probablemente había muerto, lo cual significaba que su última Navidad la había pasado en compañía de un hombre que fingía ser su nieto. Tras escuchar el relato de Auster, le aseguró a su amigo que a pesar del robo, aquella fue una buena obra, pues la anciana pasó una última Navidad contenta, pensando que era en efecto su nieto. Después de discutir brevemente sobre lo ético y lo prosaico de aquel suceso, Auster dudó de la veracidad del relato, pero eso no importaba, pues el vendedor del estanco de tabaco había logrado sacarlo de su apuro. Este relato se encuentra en el libro Smoke and Blue in the Face, con un prólogo de Wayne Wan. Este fue publicado en Anagrama y luego Paul Auster se puede también encontrar en Planeta, justo en una muy bonita colección. ¿De dónde salió aquel hombre gordo que reparte regalos a los niños? Pues resulta que es una figura mucho más antigua de lo que podríamos imaginar. Su origen se remonta a Nicolás, un creyente que profesaba su fe, nacido en lo que hoy es Turquía y encarcelado por Diocleciano por confesar su fe, y finalmente liberado por el emperador Constantino. Luego de su muerte, el 6 de diciembre de 345, fue considerado un santo, patrono de los niños y de los marineros. Poco a poco, su popularidad creció al grado que en el siglo VI se construyó una iglesia en su honor en Constantinopla. En 1807 sus restos fueron exhumados y depositados en la Basílica de Bari en Italia. Pero casi 15 años después, el escritor norteamericano Washington Irving escribió la historia de Nueva York según Knickerbocker, en donde San Nicolás se convierte en un hombre regordete con sombrero de ala y pipa holandesa, quien al llegar a Nueva York y como protector de los niños se dedica a repartir regalos por las chimeneas de la ciudad. Para lograrlo, sobrevolaba en un trineo arrastrado por un caballo volador.
La cultura popular, la literatura, incluso la teología y por supuesto la gráfica, lo convirtieron poco a poco en la figura que hoy todos conocemos. El caballo fue desplazado por los renos. Su figura se fue haciendo más bien bonachona y parecida a un gnomo de los cuentos europeos, que también influenciaron gracias a los migrantes que llegaban a Estados Unidos. La fecha de su aniversario o de sus milagros también se modificó del 6 de diciembre al 24 de diciembre, a medianoche, para hacerlo coincidir con las celebraciones católicas. A finales del siglo XIX, por fin pierde todo su carácter religioso y se convierte en un elemento de la cultura popular al 100%, en parte gracias al libro infantil The Life and the Adventure of Santa Claus, de L.F. Brown, que difunde el origen de Santa Claus. Y para cerrar con broche de oro, Coca-Cola tomó como imagen de su compañía publicitaria al viejo risueño vestido de rojo en 1930. Y él, que le dio su imagen definitiva, fue Avon Sundblom, un pintor de Chicago de origen sueco, quien tomó como modelo a un vendedor jubilado llamado Lou Prentice, que cumplía con la imagen bondadosa y divertida que requería el personaje. A lo largo del tiempo, sin duda, ha sufrido algunas modificaciones, pero su esencia se mantiene desde entonces. Este peculiar y ya muy arraigado personaje navideño adquiere otros nombres en otras latitudes. Per Noel en Cataluña, Pai Nadal en Galicia, San Nicolás en Venezuela, Viejito Pascuero en Chile, Colacho en Costa Rica, Nicolaus en Alemania, Judelmanden en Dinamarca, Babal Noel en Irán, Josei Jimin en Islandia, Moscrecium en Rumania, Babó Natal en Italia y por supuesto Niño Jesús en muchos que prefieren mantener la creencia católica. Y claro, con otras leyendas y creencias existen personajes con otros nombres y otros orígenes, pero de eso hablaremos en otra Navidad. En 1920, J.R.R. Tolkien trabajaba como profesor de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Tolkien vivió a partir de entonces un periodo prolífico en sus estudios, así como en su carrera literaria. Durante su primer año en Leeds, uno de sus trabajos principales fue investigar la historia y la etimología de las palabras de origen germánico que comenzaban con la letra W. El 22 de diciembre de aquel año, un sobre con restos de nieve y sellos de Polo Norte apareció en el comedor de la casa de los Tolkien. La carta estaba dirigida al pequeño de 3 años, John. El remitente era Papá Noel. La carta tenía un motivo. John había preguntado a su padre algunos días antes cómo era y dónde vivía Papá Noel. Para satisfacer la curiosidad del niño, el hombre del Polo Norte se tomó la molestia de adjuntar a sus letras un autorretrato dibujado a mano, en el cual se le podía ver caminando entre la nieve con su abrigo rojo, su larga barba blanca y un costal lleno de juguetes. Debajo del retrato había otro dibujo. En él podía apreciarse una pequeña casa en lo alto de la colina iluminada con luces rojas, cubierta completamente de nieve. En la Nochebuena del año siguiente llegó nuevamente una carta desde el Polo Norte a la casa de los Tolkien. John, que ya sabía leer, supo entonces que Papá Noel estaba por cumplir 1927 años y que por ello su caligrafía era ya muy poco fina. Las cartas de letras temblorosas siguieron llegando año con año hasta 1943, cuando Priscilla, la hija más pequeña de la familia, había cumplido ya los 13. Tolkien fue añadiendo al paso del tiempo diversos personajes como el oso polar, que garabateaba al margen de las páginas, o el elfo Liberet, que escribía con trazos elegantes y fluidos para añadir vida y humor a los relatos. En la última de estas misivas enviadas desde la casa del acantilado y fechada el 25 de diciembre, Papá Noel escribió a la menor de los Tolkien lo siguiente: Mi querida Priscilla, feliz Navidad. Confío en que este año vuelvas a colgar el calcetín porque todavía me quedan algunas cositas para ti. Después tendré que despedirme más o menos. Me refiero a que no me olvidaré de ti. Siempre guardamos los números antiguos de nuestros amigos de toda la vida y sus cartas, y con el tiempo esperamos volver a saber de ello, cuando se hacen mayores y tienen casa propia e hijos.
Me han dicho los mensajeros que la gente llama a este año nefasto. Creo que se refieren al triste, y me temo que es así en muchos de los lugares a los que me gusta ir. Me alegra saber que tú no estás del todo triste. Aquí no hemos sufrido daños y aunque mis existencias se agotan, espero poder solucionarlo pronto. El oso polar, cansado de combatir a los trasgos, te manda un mensaje especial, mucho cariño y un abrazo. Dales muchos recuerdos a John, Michael y Christopher y, por supuesto, a todos los muñecos mascotas de los que solías hablarme. Espero que encuentres casi todas las cosas que querías y lamento no tener más lenguas de gato. Para compensar, te he regalado casi todos los libros que me pediste. Con mucho cariño de tu viejo amigo Papá Noel. Las cartas de Papá Noel se encuentran publicadas en español en la edición de Minotauro. Los textos se encuentran acompañados de los magníficos dibujos del creador de la saga del Señor de los Anillos. Yo tengo aquí en Minotauro precisamente algunas de las cartas de Tolkien, con una selección de Humphrey Carpenter, con la colaboración de Christopher Tolkien. Una historia de Navidad. Nabokov dejó constancia de sus recuerdos sobre la Navidad. En este cuento de Navidad, el escritor ruso nos pone de frente a críticos y escritores que se debaten sobre cómo crear un cuento navideño que no caiga en la remembranza de la infancia y la familia necesariamente. Allí, en esa sala, se tejen envidias que trascienden la Navidad y el texto buscado. Nabokov le da otra vuelta de tuerca a los cuentos navideños con esta especie de tertulia que narra con maestría aquí su inicio. Se hizo el silencio. La luz de la lámpara iluminaba despiadadamente el rostro mofletudo del joven Anton Joly, vestido con la tradicional blusa rusa campesina abotonada a un lado bajo su chaqueta negra, quien nervioso y sin mirar a nadie, se disponía a recoger del suelo las páginas de su manuscrito que había desperdigado aquí y allá mientras leía. Su mentor, el crítico de Realidad Roja, miraba el suelo mientras se palpaba los bolsillos buscando una cerilla. También el escritor Novodvorsev guardaba silencio, pero el suyo era un silencio distinto, venerable. No era la primera vez que se veía sometido a este tipo de sesiones con sedicentes novelistas rústicos, ansiosos y tristes. Y tampoco era la primera vez que había detectado en sus inmaduras narrativas ecos que habían pasado inadvertidos para los críticos de sus 25 años de escritura, porque la historia de Joly era un torpe refrito de uno de sus propios temas, el del filo. Una novela corta que había compuesto lleno de esperanza y de entusiasmo y cuya publicación el pasado año no había logrado en absoluto acrecentar su segura aunque pálida reputación. Use usted cubrebocas, sigue siendo el único instrumento para evitar el contagio. Desde luego la responsabilidad social, la sana distancia y las vacunas. Vacunarse ha sido la forma de empezar a derrotar al coronavirus. De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí. Primero, el más reciente libro de uno de nuestros grandes escritores, Alberto Ruiz Sánchez, El expediente Ana Akhmatova. Este libro se me antoja muchísimo, lo voy a leer, me voy a tomar unos días de este diciembre para leerlo completo de pe a pa. Para Ana, encontrar su voz fue la única manera posible para estar en el mundo. Nunca imaginó los efectos de su poesía sutil y afilada en tantas personas distintas. Esta es la historia del torbellino de pasiones que desencadenó en cada una. Desde la ciudad de San Petersburgo, previa a la revolución, como en un teatro de asombros, nos volvemos testigos de su relación compleja con los creadores de su tiempo y sobre todo con el poeta más reconocido de su generación, Gumilyov. Es un libro, una novela real,
una novela de experiencias poéticas, una novela de los interiores fantasmales de los creadores. Publicada por Alfaguara, Alberto Ruiz Sánchez. Ha llegado también a nuestra mesa de novedades Pensar México 2 de Maruán Soto Antaki, este escritor y ensayista que tiene un peculiar modo de ver lo que ocurre entre nosotros, y ese peculiar modo se llama crítica e inteligencia. Dice Maruán Soto Antaki: en el primer volumen de Pensar México intenté aproximarme a nuestra realidad desde el lenguaje, analizando el extravío de los significados a causa de un fenómeno enraizado en la mexicanidad. Así, en México, la sobrepolitización de la vida no arrojó mayor conciencia política, sino el desorden precursor de la canibalización, en un entorno donde la existencia política de uno aparece o parece después depender de la inexistencia de los otros. Maruán Soto Antaki en Taurus, Pensar México 2. Y este libro, que me parece uno de los más duros, crudos y tristes de la temporada. El invencible verano de Liliana, escrito por Cristina Rivera Garza. En México, por desgracia, no hemos podido contener los feminicidios. Esta es la historia del feminicidio de su hermana. Es un libro sobrecogedor que ya he empezado a escribir con toda la fuerza expresiva de que Cristina Rivera Garza es capaz. Es un libro que debe estar en todas las mesas de las casas mexicanas para ser conscientes de esa aberración que se llama el feminicidio en México. El invencible verano de Liliana, un terrible título, al mismo tiempo que hermoso. Random House, Mondadori. No todos los escritores disfrutan de las fiestas decembrinas. En 1980, Gabriel García Márquez publicó un texto en torno a la celebración de la Navidad. Una tremenda sátira en torno a las costumbres que fuimos perdiendo a cambio de un gordo con nariz de cervecero, como Márquez llamaba a Santa Claus. Márquez habla del origen de ese gordo vestido de rojo que trae juguetes en un trineo volador, con un enojo absoluto y su agudo sentido del humor, como se puede ver desde el título del texto, Estas Navidades Siniestras. Hace poco más de 100 años pasó a Gran Bretaña y Francia, luego pasó a Estados Unidos, y estos nos lo mandaron para América Latina con toda una cultura de contrabando, la nieve artificial, las candilejas de colores, el pavo relleno y estos 15 días de consumismo frenético al que muy pocos nos atrevemos a escapar. El humor negro no ceja en el texto de García Márquez y despedaza la estética que hoy ya vemos por todas las calles y lo que él llama la fiesta más espantosa del año. Me enteré de esta historia estrafalaria gracias al historiador Alejandro Rosas. Sí, el conspirador que acaba usted de ver. Escuche usted. El 27 de noviembre de 1930 apareció la noticia en los periódicos de la Ciudad de México de que Quetzalcóatl sería el símbolo de la Navidad de nuestro país. Un funcionario del gobierno de Pascual Ortiz Rubio declaró que desde ese año y en adelante, en lugar de Santa Claus, la serpiente emplumada traería regalos a los niños la noche del 24 de diciembre, así como usted lo oye. A la mañana siguiente la noticia corrió como fuego en la paja y se desató un escándalo. El cierre de todos los años tiene un poder impresionante sobre los seres humanos. El cierre de un ciclo, el recuento de lo ocurrido durante el año, el paso del tiempo le confieren a los días de diciembre una fuerza melancólica que no se repite en ningún otro momento. Los escritores no se han resistido a esa fuerza y han inventado una y otra vez cuentos de Navidad. Le propongo aquí una breve lista. Nochebuena, de Nikolai Gogol. Un árbol navideño y la boda, de Fyodor Dostoyevsky. El espejo curvo, de Chekhov. El clásico de clásicos de Dickens. Cuento de Navidad. Nochebuena en el Marais, de Alphonse Daudet. Cuento de Navidad, de Guy de Maupassant. Cuento de Nochebuena, de Rubén Darío. El gigante egoísta, de Oscar Wilde.
La mula y el buey de Benito Pérez Galdós. Cuentos de fin de año de Ramón Gómez de la Serna. Un recuerdo navideño de Truman Capote. Navidad de Pat Hobby de Francis Scott Fitzgerald. Cuento de Navidad de Vladimir Nabokov. Les aseguro que en esta canasta de cuentos navideños encontrará usted algunas de las mejores páginas que ha leído. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. No busques ni creas, todo es oculto. Fernando Pessoa. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.